Penguin Random House, grupo editorial, presenta Las 8 montañas, de Paolo Cognetti, narrado por Eugenio Gómez. Fontane, 2014-2016. Esta historia es para el amigo que la ha inspirado, guiándome donde no hay sendero. Es por la fe y la suerte que desde el principio la han asistido, con todo mi amor. Adiós, adiós. Pero esto te digo, invitado a la boda. Reza bien quien ama bien, a todos, hombre, ave y animal. S.T. Coleridge, Balada del viejo marinero. Mi padre tenía una manera propia de ir a la montaña, poco proclive a la meditación, pura testarudez y arrogancia. Subía sin dosificar las fuerzas, compitiendo siempre con alguien o con algo, y, allí donde el sendero le parecía largo, cortaba camino por la línea de más pendiente. Con él estaba prohibido parar, quejarse por el hambre, por el cansancio o por el frío. Pero se podía cantar una bonita canción, sobre todo bajo un temporal o en la nieve espesa, y lanzar alaridos dejándose caer por la nieve. Mi madre, que lo había conocido de joven, contaba que entonces tampoco esperaba a nadie, pues todo su empeño era seguir a quien viese más arriba. Así que había que tener piernas fuertes para granjearse su simpatía, y entonces, riendo, era como daba a entender que lo habías conquistado. Más tarde, ella, en las rutas, empezó a preferir sentarse en los prados, meter los pies en un torrente o identificar los nombres de las hierbas y de las flores. También, en los picos, lo que más le gustaba era observar las cumbres lejanas, pensar en las de su juventud, recordar la vez que estuvo en ellas y con quién, mientras que a mi padre, en ese momento, lo invadía una especie de decepción, y solo quería regresar a casa. Creo que eran reacciones opuestas a la misma nostalgia. Mis padres habían emigrado a la ciudad más o menos cuando tenían 30 años, abandonando el Véneto campesino donde mi madre había nacido y mi padre crecido como huérfano de guerra. Sus primeras montañas, el primer amor, fueron las Dolomitas. A veces las nombraban en sus conversaciones, cuando yo aún era demasiado pequeño para entender lo que decían, pero oía que algunas palabras brotaban como sonidos más vibrantes, con más significado. El catinaccio, el sasolungo, la stofane, la marmolada. Bastaba que mi padre pronunciase uno de esos nombres para que a mi madre le brillasen los ojos. Eran los lugares donde se habían enamorado. Poco después lo supe. Un cura los había llevado cuando eran niños y ese mismo cura fue el que los casó, a los pies de las 3 cimas de Lavaredo, delante de la capilla que hay allí, una mañana de otoño. Aquella boda en la montaña era el mito fundador de nuestra familia, obstaculizada por los padres de mi madre por motivos que no conocía, celebrada con 4 amigos, con anoraks como trajes de boda y una cama en el refugio Auronzo, para su primera noche como marido y mujer. La nieve ya brillaba en los resaltes de la cima grande. Era un sábado de octubre de 1972, el final de la temporada alpinística de aquel año y de muchos más. Al día siguiente, metieron en el coche las botas de cuero, los pantalones bombachos, el embarazo de ella y el contrato de trabajo de él, y se fueron a Milán. La calma no era una virtud que mi padre tuviese muy en cuenta, pero en la ciudad iba a valerle más que el aliento. Milán tenía su paisaje. En los años 70 vivíamos en un edificio que daba a una amplia avenida con mucho tráfico, bajo cuyo asfalto, decían, corría el río Olona. Bien es cierto que en los días lluviosos la calle se inundaba, y yo me imaginaba el río rugiendo abajo en la oscuridad, hinchándose hasta rebosar de las alcantarillas. Pero era el otro río, el formado por los coches, las furgonetas, los ciclomotores, los camiones, los autobuses, las ambulancias, el que siempre se desbordaba. Estábamos en lo alto, en la 7ª planta. Las 2 filas de edificios gemelos que bordeaban la calle amplificaban el estruendo. Algunas noches mi padre no aguantaba más. Se levantaba de la cama, abría la ventana de par en par como si quisiese insultar a la ciudad, forzarla al silencio o arrojarle pez hirviendo. Permanecía allí un minuto, mirando hacia abajo. Luego se ponía la chaqueta y salía a caminar.
Sample complete. Ready to continue?